ellos al principio se dedican más que nada para autoabastecerse a la cría de ganado vacuno y a cultivar hortalizas, plantan muchos árboles frutales y después, con el correr de los años, montan un aserradero muy grande y muy importante, que empiezan a acarrear con catangos, como se hacía en esa época, la madera, los rollizos que los traían del monte, tirados por bueyes, y en parte justamente utilizaban los desniveles del terreno para lanzarlos hacia abajo. San Martín de los Andes, entonces el turismo no contaba. Si digo el 70% de el sustento de San Martín era basado en la industria de la madera. Porque alcanzamos a ordeñar 40 vacas. Nosotros ayudábamos, sí. Y después al último mi hermano había comprado la máquina ordeñadora. Sí. ¡Qué placer! Yo yo nunca no me podía los baldes porque son muy firmes, muy pesados. 100 metros para allá y unos 30, 40 para allá y unos 100 metros para allá era todo playa de madera y que todo correspondía a la planta de producir las maderas. Cuando ya llegamos acá, nos instalamos, la segunda vez que vinimos, nos instalamos con mi padre compró un terreno, que es donde está la estación de servicio ahora en este momento, y ahí atrás, en vez de hacer la estación, que no podía, hizo un taller de madera con un tinglado, y ahí trabajábamos él y yo. Yo empecé a trabajar con él de muy joven, de muy chico, así que trabajamos muchísimos años en el taller hasta que pudimos hacer la estación de servicio, que el año no lo tengo así muy bien calculado. Y cuando pusimos con un solo surtidor, en el año 64, 65, sí, los años muchos no los recuerdo. Y ahí después empezamos con el taller, como trabajábamos, lo que se ganaba se invertía en la estación de servicio, se sacó un crédito con YPF y se empezó a hacer la estación de servicio. Y se terminó unos años después. Porque entonces compramos una descremadora, una batidora, y entonces vendíamos la crema también. Eso también hacía mi suegra, hacía un queso lindísimo. Hacía queso. Y muy rico. Y con la leche nosotros, la que salía descremada, quisimos hacer queso de rallar con la mamá, pero No salió. no salió. Salía muy duro. ¿Y por qué cerraron el tambo? Y porque ya quedamos solas nosotros y nosotros estamos. No sé por qué vino la Serenísima. Y además ella dice que la Serenísima ya los empezó a hacer competencia. Entonces. Yo creo que ustedes fueron los primeros que trajeron nafta acá. Claro, los primeros que nos mandó, cuando ya se podía viajar de Zapala, don Pedro Ortega, que era la gente, nos mandaba para que vendiéramos nafta acá, y un surtidor de mano, y yo después uno más moderno así. ¿Y usted los alcanzó a manejar ahí? Sí, muchas, sí, habré vendido nafta. Tuvimos muchos años nosotros, ¿Sí? 25 años de agente. Mira, Tenemos el diploma y todo ahí. Y o sea que nosotros dependíamos de Lorriaga. Y después se independizó la cosa, pero no mi padre, sino YPF, así que después fue estación de servicio YPF de Eleuterio González, la Hispano. Todo el transporte, el volteo de los árboles, no en aquella época
era totalmente a hacha. No había motosierra. Entonces mi tío Carlos le vendió el molino a mi abuelo y ahí se quedaron para siempre. ¿El tío Carlos había venido antes? Había venido antes, sí. ¿Muchos años antes? Es más o menos la época esa, pero él vino directamente por acá, por Valdivia. Y se instaló en La Vega, en el molino ahí, un molino que hacían harina y molían el trigo. Él trajo las máquinas al lomo de mula de Valdivia, los molinos, las piedras y todas las herramientas, todo al lomo de mula. ¿La harina que hacían? ¿Abastecía solamente a la familia? No, vendía también. Vendían harina a la gente del poblador de acá, de los alrededores. ¿Y el trigo se cosechaba en la Vega? Se cosechaba en La Vega, en Loló, y por acá mismo en San Martín, que había chacras. Acá donde está el Automóvil Club, ahí se sembraba trigo. Y este mismo muelle donde yo estoy, no el mismo, aquí teníamos 2 lanchones que transportaban desde acá, desde la planta industrial, hasta la población allá de San Martín, en la madera elaborada. Todo rollizo así. Y los unen con un cable, con un alambre. Y entonces con lancha los remolcan. Agarran la lancha y los tiran. De Rucañires, de Quechuquina a Rucañires no era nada porque a través del lago nomás. Pero ¿qué me dice? De Guaún venir con una balsa de 300 rollizos hasta aquí, hasta el lago. ¿Quién hacía eso? ¿Sabe? La lancha demoraban 2 días para traer la balsa, a veces más. Y tenían que toda la noche, porque la lancha no podía parar. Así que de noche tenía que venir los lancheros, algunos a esa hora de la noche tenían que subir arriba de los rollizos, ponían unas tablas. Era un trabajo bárbaro ese. Esta foto es en el puerto de Guaún. Se ven algunos peones trabajando la madera. Ese señor que está en primer plano es mi tío Wolfgang Lose. Esta es la estación de servicio en el año 64, casi ya por terminarse, ya le faltaba muy poquito para terminar, que eran ventanas, vidrios. Soy yo sacando fotos, tomado en el espejo. La foto fue tomada a través de un espejo. Está lindísima. Donde la gente se peinaba. Sí, el Estado que daba tierras a los colonos para que la cultivaran, la trabajaran, le dieron 200 y tantas hectáreas en la zona donde actualmente es todo el Regimiento 4 de Caballería. Ellos se instalaron ahí, tenían un establecimiento agrícola, ganadera y también un molino harinero. Ellos habían, como venían, claro, de Europa, con más ideas de avanzada con respecto a lo que acá había, mi abuelo había instalado luz eléctrica. Había hecho un canal y ese canal con una rueda Pels generaba la electricidad. Y entonces tenían luz eléctrica. Y tenían el molino harinero, porque toda esa zona que ahora es el casino de oficiales, por ejemplo, eso como diríamos una pampa, ahí se sembraba el trigo. Y se daba a pesar que los inviernos eran mucho más rigurosos. Y los nudos de los ¿Cómo trabajaban los nudos? Y también se dejaban secar y se cortaban en tajada y se hacían cosas así, como hacer relojes o platitos, patos o
le ponía las patas y el pico, un avestruz, cualquier cosa que se hacía que parecía, ya lo vendíamos porque era novedad. La lana la iban a entregar a Roca. La hacían no fardos como la hacen ahora, sino que hacían una lona cuadrada de 4x4 porque era grande, hacía 22 vellones y la anudaban y le ponían la marca, y entonces sabían de quién era. ¿Y a quién se la venían en Roca? Y se la llevaban en carro. Y así que mi tío había puesto una tropa de carro. Bueno, y mi esposo entonces, y también mi cuñado, con quien me escribía las cartas, siempre querían salir de la chacra, no querían trabajar en la chacra. Entonces empezaban a hacer otras cosas. Mi cuñado empezaba a estudiar, ¿cómo se llama? Odontología, técnica primero y después trabajaba también como odontólogo. Y mi esposo pensaba qué puedo hacer para ganarme la vida. Entonces pensaba en la fotografía. Se fue a Asunción, estudiaba o aprendía un poco con también un alemán, un fotógrafo ahí, y él le vendió todos sus aparatos y máquinas viejas. Pablo Schumann, que fue, digamos, todas las manifestaciones sociales y familiares las registró él. Lamentablemente todo eso se perdió, ¿no es cierto? Y después había otro señor que también hizo, eso tuvo muy pocos años acá. Esa foto, esa es de él. Bueno, y después vino ya la familia Tuma, ya muchos años después. Bueno, el negocio de fotografía empezábamos enseguida, porque yo ayudaba después, claro, cuando nos decidimos de quedar acá definitivamente, yo ayudaba en el laboratorio. También durante el día sacaba fotos yo. Bueno, en algún día, ya no recuerdo bien cuando era, nos separábamos. Entonces yo tenía el negocio, porque a él le gustaba viajar, está unos meses acá, otros días allá, él se fue a Bariloche, se fue a Buenos Aires, se fue a no sé a dónde todo. Y tenía terrenos en cualquier lugar también, que no sabía yo antes. Bueno, aparte. Bueno, entonces yo me dedicaba al negocio, pero me compré libros, me enteré un poquito más de la profesión, traté de aprender un poquito más sobre el laboratorio y sobre todo. Entonces ahí trabajaba yo todo hasta el año 76. Después ya de empleada doméstica, recorrí por todos lados. ¿Trabajó con Yamil Obey? Cuéntate. No, yo no. Mi mamá sí. ¿Su mamá fue? Sí, mi mamá trabajó muchos años con ellos. Hasta cuando se le falleció el papá, don Yamil, estaba mi mamá con ellos. De ahí ya no. De ahí lo fuimos al Arenal y después yo ya salí a trabajar. Me fui a trabajar, la primera casa que fui a trabajar fue a la oficina de Chimigüín. Allá estuve 1 año y 6 meses. De ahí me vine a Catipiliuque. Ahí tuve 2 años. De ahí me fui al regimiento. Estuve otro tanto trabajando y así, de vuelta y vuelta empecé. Yo no solamente saqué fotos a la gente, sino saqué fotos los primeros días de clase, los fin de curso de escuela. Fui a casamientos, fui a las casas para sacar al chico con el primer baño, los bebés. Fui a casamientos, a la iglesia y a las fiestas en la casa, cualquier cosa. Bueno, los presentes van a acordarse de esas cosas.
Una cosa linda. También ahí como vivimos en la Perito Moreno, cerca del cementerio, ahí pasaba mucha gente con el ataúd y se sacaron foto al muerto. Abrieron el ataúd y sacaron foto al muerto. Muchas veces lo besaron todo y tuve que sacar foto a cada uno que se besaba al muerto. A veces lo trajeron adentro de la casa del estudio y abrieron el cajón allá para sacar la foto allá. Un día yo estaba ocupado con otros clientes, entonces pasaban otra vez con un muerto y entonces yo le dije, bueno, Gerardo, anda vos al cementerio, le di la cámara, le dije cómo sacarlo y entonces él se fue a la escuela, todavía tenía más o menos 12 años. Se fue al cementerio, volvió todo amarillo y verde, fue al baño y devolvió. Había visto por primera vez un muerto, el pobre. Así se descompuso. El ejército, cuando hubo esa posible guerra que parecía que iba a haber con Chile, nos decomisaron un camión. Y lamentablemente en Aluminio, no sé por dónde, pusieron la columna ya para regresar y estos militares no encontraron mejor idea que poner un camión con nata en medio de la columna. Se quemó y se quemó, le prendió fuego y lo perdimos. Después nos pagaron el lucro cesante, 4 pesos. ¿Y los que tenían coche acá, usted se acuerda quiénes eran? Sí, creo que el primer coche que vino Zapatillas Lozana y lo trajo Fortega. Y el otro creo que lo trajo Tosi. El doctor Cueller